Nuestra materia en el día de hoy es historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Voy a presentar esto así queda más lindo. Historia de la iglesia. Ahí si ustedes pueden ver bien, dice desde el precristianismo hasta la edad post-apostólica. ¿Sí? Haciendo un resumen muy breve, si ustedes analizan libros, videos en YouTube, por ejemplo, o si ustedes conocen de alguien que hable acerca de la historia, la va a dividir en distintos periodos, ¿sí? Esta es una forma, o la forma que vamos a ver en esta materia, va a ser una de las tantas formas de poder dividir la historia de la iglesia, ¿sí? No es la única. Si ustedes leen libros, capaz tienen otras divisiones, pero Historia de la Iglesia uno va a ser desde el precristianismo hasta la edad post-apostólica. Y pongo el año 313, ¿sí? 313 después de Cristo. Lo hago a propósito, ¿sí? Primeramente, ¿por qué precristianismo? Porque lo que vamos a ver primeramente es cómo el mundo fue modificándose, cómo el mundo fue encaminándose hacia el nacimiento de Jesús primeramente, hacia el nacimiento del Salvador, después con la cruz, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús y el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Si alguien habla, por favor que lo diga y si no, bueno, no pasa nada. Bueno, el nacimiento de la iglesia y cómo esta iglesia pudo perdurar, pudo persistir, tuvo luchas, tuvo conflictos, tuvo victorias, que todas esas fueron formando la historia del cristianismo. Primeramente, eso lo podemos ver en el relato de Hechos, en el libro de Hechos. Vamos a ver todo Hechos. Ahí lo vamos a ver de una forma muy express, pero vamos a ver la historia de Hechos. Pero después, que es muchas veces lo que nosotros nos salteamos, lo que nosotros nos olvidamos, que es desde el final de Hechos, con Pablo yendo hacia Roma, ¿y qué es lo que pasa después? Nosotros vamos a ir eh, a los estudios, a personajes que no están dentro de la Biblia, pero que hablan acerca de la historia, que hablan acerca de los padecimientos de los cristianos. Vamos a ver martirios, vamos a ver historias de cómo los cristianos fueron perseguidos. Vamos a ver también textos acerca de cómo era el culto. Vamos a ver las distintas posiciones o un inicio de las posiciones teológicas de la iglesia. Vamos a ver cosas como el bautismo, cosas como la cena, cosas como lo que pensaban acerca de los textos que son inspirados por Dios. Vamos a ver emperadores que persiguieron, otros emperadores que no persiguieron tanto a la iglesia, cómo se fueron concentrando los cristianos en la iglesia. Entonces, toda esa época la vamos a ver hasta el año 313 después de Cristo. En el año 313 es un año bastante clave. ¿Por qué? Porque ahí se lanza el edicto de Milán o del cese de la persecución a los cristianos, ¿sí? Ahí va a ser el momento o uno de los momentos más importantes donde el cristianismo deja de ser perseguido. Si bien hubo ciertas persecuciones, eso lo vamos a ver más en profundidad al final de la materia, pero ese hecho hace que el cristianismo de alguna manera pueda seguir expandiéndose y de forma masiva, ¿sí? Muchos cristianos que estaban en la cárcel logran salir, muchos cristianos que eran perseguidos los dejan de perseguir en la mayor parte de la región de donde estaban, del Imperio Romano. Y lo hice también a propósito hasta el 313, porque después en el 325 empieza
el primer concilio, ¿sí? El primer concilio. Después vamos a ver, no sé si en algún momento les voy a mencionar acerca de los concilios. Hay un concilio en Jerusalén, en el libro de Hechos, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente si ya leyeron Hechos, saben que hay un concilio, pero en el 325 está el concilio de Nicea, donde ahí aparece el credo apostólico, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta, le puede interrumpirme, no hay ningún tipo de problema. Lo aclaro nada más por si acaso, ¿sí? Entonces hasta el 313, con el edicto de Milán antes de el concilio de Nicea, porque en Historia de la Iglesia 2 ya vamos a ver a partir del concilio de Nicea en adelante. Entonces, seguimos con la presentación. Esto es historia de la Iglesia, ¿ok? Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es definir un poco el concepto de historia, ¿ok? Primero el concepto de historia lo vamos a ver según la RAE, ¿sí? Es la primera definición, es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, ¿ok? Esa es la definición de historia según la RAE. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Hay un montón de textos acerca de historia. Hay un montón de relatos que cuentan la historia. La Biblia, sin ir más lejos, también es un libro histórico. No solamente es un libro teológico, no solamente es un libro que nosotros podemos buscar a Dios, nosotros podemos conocer a Dios, sino que también es un libro y una narración histórica. Cuentan hechos que pasaron verdaderamente. Hay muchas historias acerca de la Biblia, hay muchas posturas acerca de la Biblia. Es el libro más estudiado, es el libro más criticado, pero también es el libro que tiene más descubrimientos, hablando en temas de la historia, de excavaciones, de acontecimientos, de sitios históricos que fueron reales. La Biblia no es un cuento, la Biblia no es un cuento, es un libro también de historia, la historia de Dios, la historia de Dios y su relación con el mundo, con su pueblo, y en el Nuevo Testamento Dios mismo se hace parte de la historia cronológica en Cristo Jesús, Dios hombre, y la historia de Dios pasa por medio de Cristo a ser también nuestra historia, ¿ok? Y no solamente cuenta la historia que ha pasado, sino que cuenta también en Apocalipsis y también en muchos pasajes escatológicos, ¿sí? Que escatológico quiere decir de los últimos tiempos, los acontecimientos de la historia que va a pasar y cómo nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Por lo tanto, historia, según la RAE, es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Hablando de la historia más de la iglesia, hablando específicamente de la historia de la iglesia, la vamos a definir, y esta es una definición personal, los acontecimientos y hechos que, por medio del Espíritu Santo, moldean y van edificando el cuerpo de Cristo. No vamos a ver historia de los judíos, no vamos a ver historia del mundo, si bien obviamente vamos a tener que recurrir a la historia de los judíos, vamos a tener que recurrir a la historia general, a la historia del Imperio Romano, de los griegos y también de muchos historiadores que no son cristianos o no tuvieron la intención de escribir específicamente para la iglesia, ¿ok? Entonces, vamos a ver específicamente la historia de la iglesia como los acontecimientos y hechos que por medio del Espíritu Santo, y esto es muy importante, acontecimientos y hechos que por medio del Espíritu Santo moldean y van edificando el cuerpo de Cristo. Ahí vi una pregunta. La definición de iglesia la vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, creo, lo vamos a ver la semana que viene,
si Dios quiere, donde vamos a ver un poquito de la palabra iglesia, la etimología, cómo la iglesia fue definida en un contexto pagano, primero, iglesia en el contexto de los judíos, em, y además historia, iglesia, perdón, iglesia en el contexto de la iglesia de Hechos y, y cómo nace la iglesia y el Espíritu Santo, cómo se mueve dentro de la iglesia. Ahí es donde vamos a ver mucho más específicamente la definición de iglesia. ¿Sí? Ahí vamos a estar hablando más extensamente. Esto es solamente la definición de historia. No sé si Eh, respondí. Perdón, Pablo, yo pregunté, buenas noches. Buenas noches. Em, Está bien, me quedé con la definición de historia que se entendió perfecto. Y Ok. después, los acontecimientos y hechos que por medio del Espíritu Santo moldean y van modificando el cuerpo de Cristo, eso se refiere a la definición de que, De ahí me perdí historia un poco. de la iglesia. Ah, ahí está, de historia de la iglesia. Ah, Ahí está. Sí. Sí, sí, no hay gracias. problema. Nada de nada. Sí, no hay problema. Si quieren hablar también, no hay ningún tipo de problema. Sí, buenas Historia noches, de la desde iglesia. San Sí, Pedro buenas te hablo. noches. ¿Podrías repetir la definición de historia de la iglesia? Sí, es el segundo, es estos dos puntos, si ustedes ven mi cursor, eh, No, no se ve. Es muy ok, chiquito, Pablo. ok, Se ve muy chiquito. bien, ahí pueden ver estas dos definiciones, ¿sí? La No, primera va a ser no, la No se definición, ve. no se No ve se nada, ve solamente se ve el nada. principio que dice historia de la iglesia, después no se vio más nada, no, no pudimos ver nada. ok, a ver, voy a dejar de compartir y compartir de vuelta, por si acaso, Sí, aparece en miniatura. Argentina, pero ok, en realidad es contra todo el pueblo argentino. Extranjeros, argentinos y argentinos. a ver Ahí sí, Ahí sí, ahí va, Ahora vamos a hacer sí, una captura. ahí se ve mejor, Sí, perfecto. ahí está. ahí se ve, Y ahí ahora se ve sí, bien. perfecto. Listo, listo. Ahí sí, debe ser capaz un problema o de conexión o de algo. Sí, la primera, estas dos definiciones, ¿sí? Va a ser la primera, va a ser la definición, una definición personal, la que vamos a utilizar a lo largo de esta materia. La segunda va a ser una cita, ¿sí? Entonces, estamos por la primera definición, la personal, la que vamos a utilizar en esta materia va a ser los acontecimientos y hechos que, por medio del Espíritu Santo, moldean y van edificando el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esa va a Sí, ser la definición de historia de la iglesia. Entonces, estos acontecimientos moldean y van edificando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué utilicé esas palabras? Moldear significa dar forma y edificar significa construir en base a algo. ¿Ok? Y si nosotros vamos a la definición, sobre todo Paulina, ¿sí? Paulina quiere decir acerca de Pablo, él representa a la iglesia como un edificio que tiene un fundamento, que es Cristo, que tiene una cabeza, que es Cristo, que tiene una piedra fundamental, que es Cristo, y nosotros vamos construyendo, o nosotros nos vamos construyendo en base a ese fundamento. Por lo tanto, Perdón, Pablo, se corta la transmisión. ok, a ver, no se entiende nada porque está entrecortado. Exacto, se corta. a Ya ver, volvimos hace un rato. Bien, todo bien, me molesta un poco, pero me dijo que me iba a molestar. a ver. Le costó un poco porque estaba muy pegado, muy Hola Tere, ¿cómo vas? desconectado, Teresa, Te estamos pero escuchando. bien, gracias a Dios. Uy, estoy. No pasa nada. ¿Cómo va? estás en Perdón, el perdón, aire, perdón, Teresa. perdón, No, perdón. no hay No, problema. a ver, ¿dónde ¿Te estoy? escucha mejor? Sí, Y Pablo. Ok. ahora sí. Entonces les iba diciendo que, Bien, se escucha un poco mejor. perfecto, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Entonces,
la definición paulina y en base a los escritos paulinos vemos que hay distintas definiciones y distintas maneras en las que él se expresa que nos muestran nuestra relación con Jesús. Y una es la definición de edificio. Por eso, edificando el cuerpo de Cristo. Y no solamente somos nosotros edificados en el cuerpo de Cristo, sino que los hechos que acontecen o los hechos que suceden dentro de la iglesia, en la iglesia, a lo largo de toda la historia, son los que van edificando el cuerpo de Cristo. Como dicen muchos, Hechos tiene 28 capítulos y nosotros muchas veces decimos que se está escribiendo Hechos 29, ¿sí? Hasta que finalmente estemos todos con Jesús. Entonces, esa va a ser nuestra definición de historia de la iglesia. La segunda definición de historia de la iglesia es de un libro, ¿sí? Que vamos a citar mucho y es bastante importante, que es un libro de historia de la iglesia, justamente, de Justo González, ¿sí? Probablemente les pase algunas capturas o leamos algunos extractos. Y esta es una de las definiciones que vi y que me gustó, que es la historia del cristianismo, es la historia de los hechos del Espíritu entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe. Entonces, para Justo González, la historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu Santo, entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe. Entonces, cuando nosotros pensemos de ahora en más la historia de la iglesia, no es algo que es viejo, no es algo simplemente no es una materia de relleno. Esta es una materia muy importante porque de esta manera vemos cómo Dios se movió a lo largo de toda la historia, a lo largo de absolutamente toda la historia, para que el cuerpo de Cristo se siga edificando. Si nosotros hoy somos cristianos, si nosotros hoy conocemos a Jesús y si nosotros en el futuro vamos a vivir juntamente con Él, es justamente porque el Espíritu Santo se movió entre hombres y mujeres que edificaron el cuerpo de Cristo, que se dejaron usar por Él, para que nosotros hoy podamos conocer a Jesús, podamos ser salvos. Entonces esta historia es muy importante y diría que es la más importante de todas, porque finalmente es la historia de cómo Dios quiso que las cosas sucedieran, que incluso en los momentos más oscuros de la iglesia, en momentos de muchas diferencias, de guerras, de persecución, incluso en los momentos en donde parecía que no existía alguna solución para la iglesia, Dios siempre tuvo a personas fieles que de alguna manera inspiraron a otros para para que la iglesia se siga edificando, para que el cuerpo de Cristo sea verdaderamente un cuerpo santo, para que sea verdaderamente un cuerpo que busca a Jesús en todo lo que hace. Entonces esa va a ser nuestra definición. La primera, la definición de historia de la iglesia, y la segunda, una definición que me gustó de Justo González. Pablo, Entonces, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, ¿Vos dijiste el nombre del libro de Justo González? No. sí, la historia de la iglesia se llama. Ok, muchas gracias. No, de nada. La historia de la iglesia. Si ustedes lo llegan, es bastante caro. Sí, les digo que es un libro muy grande. Sí, no sé de qué tamaño será. A ver si pongo una referencia. Debe ser un libro así más o menos. Sí. Puede ser que esté en tomos, en dos tomos, pero más o menos debe ser un libro un poco más grande que este. Sí, este debe tener 1000 páginas, más o menos. Tiene 1000 páginas. Así que ese debe tener bastantes. Y tiene toda la historia de la iglesia desde una perspectiva más evangélica. ¿Sí? Si ustedes lo quieren comprar, bueno, cómprenlo y si no, lo vamos a ir leyendo algunas partes a lo largo de la materia.
Entonces, esa es la definición de historia. Pero ahora quiero que vayamos con algo muy importante. ¿Ven donde dice por qué estudiar historia? Sí, sí, Perfecto, sí, sí, perfecto. Sí, listo. ¿Por qué estudiar historia? A mí me gusta mucho, sobre todo con cualquier cosa que hacemos o que hago yo dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahora creo que hay algunos de mis amigos de la iglesia que los quiero mucho. Hay ahí gente que está haciendo un discipulado conmigo, ¿sí? Y siempre lo que me gusta hacer a mí es ir a los por qué, ir a los motivos, ¿sí? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Y a mí me gustaría empezar esta materia con esto. ¿Por qué estudiar historia? Porque cuando yo hablo con mucha gente me doy cuenta que no sabe de la historia. Porque yo cuando hablo con hermanos, exactamente, exactamente, pensamiento crítico. Sí, es tratar de ver los motivos, las motivaciones que me llevan a, a a la iglesia, en este caso al estudio de la historia. Y esto creo que es muy importante, es siempre tratar de hacer un autoexamen. Es decir, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que se está predicando? Porque si nosotros no tenemos esa perspectiva, entonces no estamos cumpliendo con lo que dice Jesús. No estamos tampoco dependiendo del Espíritu Santo, porque Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Pero si nosotros no tenemos un corazón dispuesto a ser enseñado, entonces hay un problema. O no le estamos dando el pie al Espíritu Santo para que haga su obra, o directamente no tenemos al Espíritu Santo, lo cual quiere decir que no somos salvos. Por lo tanto, esto es una cosa muy importante, el autoexamen, el por qué. ¿Por qué estudiar historia? Lo primero, les voy a dar ejemplos de que a Dios sí le importa que ustedes sepan historia, ¿sí? Ahí el primer punto dice historia en el AT, ¿sí? AT es Antiguo Testamento, y el segundo punto es historia en el NT, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Primera razón de por qué a Dios le importa la historia es porque Él, dentro de la Biblia, dispuso o permitió que por medio del Espíritu Santo haya libros históricos. Ustedes, no sé si saben, capaz que muchos sí, que la Biblia, si bien se divide en bastantes libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, hay otras divisiones mayores, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Si vamos a Salmos, a Proverbios, son los libros sapienciales o de sabiduría. Si vamos a, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, que ya sé que la hicieron, estamos en los libros proféticos, en los profetas mayores específicamente. Si después vamos a Ageo, vamos a Sofonías, vamos a Malaquías, ahí vemos profetas menores. Si vamos a los evangelios, están los 4. Si después vamos a las epístolas paulinas, están las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo. Si vamos a las epístolas pedrinas, las epístolas de Pedro. Entonces, Dios dispuso que haya libros históricos como crónicas, ¿sí? Primero, segundo libro de crónicas. Si vemos Esdras, Nehemías, vemos cómo Dios permite la reconstrucción del templo. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que estudiar historia? Porque Dios en la misma Biblia dejó historia. Entonces, si Dios dejó historia, tenemos que preguntarnos, ¿es importante estudiar historia? Para Dios le pareció importante, tan importante que dejó libros enteros que se dedican a la historia.
Ahora quiero que vayamos al libro de Jueces, ¿sí? Jueces capítulo 2, versículo 10 al 12. Y quiero que vean algunas advertencias de qué pasa cuando no conocemos la historia, ¿sí? Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 al 12, lo voy a leer yo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Entonces, a ver, ahí estaba leyendo los mensajes. Exactamente. Dios no eligió hablar en ideas abstractas, sino que se manifestó en hechos concretos, en lugares y personas reales. Exactamente. Eso es lo que estábamos hablando también al principio. El hecho de que la Biblia es un libro que cuenta historias de verdad. Es una verdad. No es, no son historias inventadas, como hay muchas historias que pueden o no ser inventadas. Pero la Biblia es un documento histórico. No solamente es un documento histórico. Acá abro paréntesis. Hay una rama de la teología que se llama la apologética. Si ustedes pueden ahondar en esa herramienta que es la apologética, sería muy importante, sobre todo en tiempos como estos, o si ustedes en su congregación tienen jóvenes, personas adultas o cualquier persona que está con estudios universitarios o que está en ciertos puestos que son de mucho, que tienen mucho conocimiento, que tienen demasiado conocimiento. La apologética es un recurso muy importante que es la defensa de la fe, ¿sí? Apologética es la defensa de la fe. Y ahí podemos ver por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios y no por qué otros textos no son la palabra de Dios. Una de las razones que aprendemos en apologética es que es un texto totalmente confiable, ¿sí? Sobre todo el Nuevo Testamento, que cuenta el hecho más importante que es la resurrección de Cristo. Es el libro con más copias de toda la historia. Es el libro que tiene más manuscritos de toda la historia. Es mucho más probable que exista Jesús a que exista pensadores griegos. Por ejemplo, si hablamos de número de copias de un texto, ¿sí? Entonces la Biblia tiene demasiados argumentos a favor eh, de que es un documento histórico y es históricamente confiable. Entonces, volviendo a este texto de Jueces, es muy importante notar que, que primero lo que dice es que aquella generación también fue reunida a sus padres, y eso quiere decir que habían muerto, había una generación que había muerto, y que se levantó otra generación. Ok, y entonces vemos que esta generación pasó algo muy importante, no conocía a Jehová, no conocía a Jehová. Acá estamos viendo la importancia de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones, la importancia de enseñar. Creo que muchas veces en las iglesias, en las familias, no se enseña. Y enseñar también es historia. Cuando nosotros le enseñamos a otra persona acerca de algún pasaje de la Biblia, muchas veces tenemos que recurrir a la historia. Si nosotros hablamos de los problemas que había en la iglesia de Corinto, tenemos que saber algo de historia. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? ¿Por qué había tanto desorden en esa iglesia, por ejemplo? O si enseñamos Génesis, ¿por qué hay dos relatos acerca de la creación? En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Tenemos que ver por qué Moisés escribe de la manera en la que escribe. La razón es porque estaban saliendo de un pueblo egipcio, con costumbres egipcias, con una teología egipcia de alguna manera, con formas egipcias de
plantear una cosmovisión y una cosmovisión acerca de la creación. Por lo tanto, nosotros tenemos que recurrir siempre a la historia y recurrir siempre al pasado. No conocía a Jehová. Y algo muy importante en el versículo 10 dice que, yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿sí? Ni la obra que él había hecho por Israel. Como nosotros habíamos visto en la definición anterior, eran los hechos y acontecimientos, ¿sí? Son situaciones. ¿Y qué es lo que Dios le está recordando constantemente al pueblo, a su pueblo? No se olviden de esto. Recuerden esto. Recordá, recordá. Tenelo, tené la ley a todo tiempo. Léela a la mañana, a la noche, cuando te acuestes, cuando te despiertes. Tenela en tu frente, tenela siempre presente. Entonces, Dios se movió siempre de la misma manera en el pueblo de Israel. Le recordaba, siempre recordaba. Versículo 11 dice, entonces los hijos de Jehová hicieron lo malo. ¿Por qué hicieron lo malo? Porque no se acordaban de la historia. Exactamente, la responsabilidad de transmitir la fe a nuestras generaciones. Fíjense que hace unas semanas, 1 o 2 semanas, tuve el privilegio, gracias a Dios, de dar un curso junto con mi mamá de, para maestras de escuela dominical y estábamos hablando un poco de obviamente de los niños, ¿no? Que vienen a las iglesias y que nosotros tenemos el placer de tener, gracias a Dios. El hecho de ser intencionales con no dejarlos de un lado. Jesús dice algo muy tremendo, que dice que es mejor que te ates una soga al cuello con una rueda de molino y te tires a lo profundo del mar, antes que hacer tropezar a uno de mis niños, de mis pequeños. Entonces lo que está diciendo ahí es algo muy importante, que si nosotros no le delegamos la información, no le delegamos la información, no le delegamos la pasión por Jesús, por Dios, a los más chicos, eh, Jesús nos dice que es mejor que nos atemos a un cuello y estemos abajo del mar. Y esto es una verdad muy tremenda. Cuando nosotros no predicamos a nuestros niños, entonces la iglesia deja de crecer y el juicio cae sobre nosotros, los que no hacemos nuestro trabajo. Por lo tanto, es muy importante para Dios el transmitir nuestra fe a las generaciones. Y obviamente, en ese contexto en el que estábamos era con los niños, pero por ejemplo, yo lo hago con los jóvenes, con los adolescentes. Seguramente hay acá alguno y estoy seguro de que a ese algo le hablé de Dios, algo le hablé de Jesús. Algo, algo le transmití, que es siempre lo que trato de hacer en cada reunión de jóvenes, en cada momento, cada circunstancia en donde yo puedo estar con un adolescente, con un joven, con unos amigos, que tengo amigos por todos lados, es siempre hablar de Él, ¿no? Hablar de Cristo. Entonces, en el versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y ahí le recuerda qué es lo que había pasado. Fíjense que Dios no solamente permitió que se escribiera lo malo del pueblo, sino el por qué. ¿Qué es lo que ellos se habían olvidado? Dice que se olvidaron que los había sacado de la tierra de Egipto y que se habían ido tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Cuando nosotros nos olvidamos de dónde salimos, de nuestra historia, pecamos, fallamos, porque dejamos de tener en cuenta lo que Dios hizo por nosotros. Esto se vio en el pueblo de Israel. Primero, una generación que murió sin haberle transmitido la fe a sus hijos.
por otro lado, una generación que se olvidó completamente de Dios y ni siquiera lo buscó. Entonces esto es lo que causó lo que dice al final del versículo 12. Provocaron a ira a Jehová. ¿Sí? Cuando nosotros no lo buscamos, exactamente las consecuencias. Cuando nosotros no recordamos, nos olvidamos. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, entonces ahí viene la ira. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir al capítulo 3, 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. De vuelta, Jueces es un libro que si alguno lo leyó, siempre pasa lo mismo. Una generación que se levanta, una generación que se olvida y muere, una generación idólatra, después viene el juicio, Dios los restaura de alguna manera con algún juez, justamente por eso se llama el libro de los jueces. El pueblo vuelve a Dios, se vuelve a acordar de Dios, inmediatamente la otra generación se olvida de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de Jueces? ¿O cuál es el conflicto principal de Jueces? Es olvidarse de Dios. Es no haber estudiado, para utilizar las mismas palabras, no haber estudiado la historia. Entonces, Jueces es muy claro con eso. Pero la historia se repite. Y a lo largo de todos Jueces podemos ver eso. Un patrón, exactamente. Un patrón que se repite. Es siempre lo mismo, es cíclico, siempre pasa lo mismo. Y muchas veces nosotros vemos todas estas historias y dijimos, pero ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan cabeza dura? Y bueno, después vemos nosotros y nos damos cuenta que no somos tan distintos. Porque si yo les digo, por ejemplo, vamos a ir a un concepto muy simple. Si yo les digo unión hipostática, ¿ustedes saben de lo que yo estoy hablando, por ejemplo? Si me pueden contestar en el chat, si sí o no, estaría Yo bueno. no, Pablo, no sé. Ok, bueno, No, tampoco no. ok, ok. Fíjense que unión hipostática, cuando hablamos de unión hipostática, estamos hablando de un término cristológico. Cristológico es el estudio de Cristo. Y es un concepto que apareció cuando se habló en los concilios, ¿sí? Eso le dije al principio, concilios, que se debatió acerca de quién era Jesús. Porque nosotros ahora decimos, sí, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Rey. Pero esos conceptos fueron debatidos en algún momento. A nosotros no se nos reveló así de la nada. Fue un proceso de pensamiento en donde la historia, junto con personas fieles a la palabra, fieles a Dios, surgió. Unión hipostática. La unión hipostática básicamente significa las dos naturalezas de Cristo. ¿Y cuál es la naturaleza justamente de esas naturalezas de Cristo? La de Dios y de hombre. Esa es la unión hipostática. Entonces, eso es un concepto que es muy ¿Verdad? claro. ¿Cómo? Naturaleza divina y naturaleza humana. Claro, exactamente. Sí, es el concepto de Dios hombre. ¿Sí? Jesús, Dios hombre. Y esa es la unión hipostática. ¿Y cómo funciona Cristo con esas? Que es una unión inseparable, indivisible, que no se mezclan. ¿Sí? Que eso es el concilio de Calcedonia, por ejemplo. Si ustedes leen esos concilios, van a ver ciertas palabras que capaz no van a entender, pero eso hace parte de la historia y hace parte de lo que hoy nosotros creemos acerca de quién es Jesús. También podemos ver las herejías, ¿sí? Que acá, bueno, el problema, si queremos hacer un paralelismo entre Jueces y la historia moderna, lo que pasa hoy en día, es que ellos fueron tras otras doctrinas. Y hoy muchas veces nosotros creemos en otras doctrinas que no son bíblicas.
Y hay muchas de esas herejías que aparecieron hace 1800 años, pero las seguimos enseñando hoy en día. Sí, por ejemplo, el gnosticismo, sí, que nosotros somos salvos por tener un conocimiento superior, entonces buscamos revelaciones nuevas. Si nosotros buscamos revelaciones nuevas, somos como los gnósticos. Buscamos la salvación por medio de la revelación y no por medio de la fe. Y hay muchos conceptos y muchas herejías que nosotros la vamos a ver. Herejías acerca de la doctrina, herejías cristológicas, que, que es muy importante, acerca de Jesús, que nosotros tenemos que ver, que tenemos que revisar para no ser ignorantes en estos temas y no hacer lo que pasa muchas veces, ¿no? Que la historia solamente nos muestra que nos olvidamos de la historia. Entonces, el pueblo de Dios se olvida de Dios. Ahora quiero que pasemos a algo muy, muy interesante y es el tema del conocimiento. Sí, quiero que vayamos al libro del profeta Oseas, Oseas 4:6. Si quiere alguien leerlo, estaría bueno que alguien lo lea. Sé que mi mamá siempre hace eso, así que la voy a copiar en este caso. Leo, Pablo, Dale, sí, por favor. mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, palabra dura, sí. Esta fue una palabra que a mí me marcó mucho, personalmente, que fue uno de los motivos por lo cual yo empecé a estudiar. No a estudiar, decir, bueno, voy a ver qué es lo que estudio hoy, sino hacer un estudio sistemático, no para saber más, no para saber más información, no para mostrarles a ustedes o a cualquier persona que está en la iglesia o si predico lo mucho que yo sé. Yo lo que quiero es conocer a Dios, porque si no conozco a Dios, entonces soy destruido. En Jueces se ve muy claro, ellos no tenían conocimiento de Dios, fueron destruidos. El pueblo de Dios no tenía conocimiento de Dios, entonces fueron llevados cautivos. Si nosotros vemos todos los cautiverios es por causa del pecado. Y ellos pecaban porque no conocían a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, entonces es sabio. Y cuando uno es sabio, uno tiene temor de Dios. Por lo tanto, ¿por qué estudiar historia? Para conocer a Dios. Porque nosotros no solamente vamos a ver hechos específicos, sino vamos a ver cómo Dios actúa en medio de esos hechos. Cómo todos esos hechos nos muestran a nosotros quién es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ser un pueblo que perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que ser un pueblo lleno de conocimiento y que quiere llevar ese conocimiento a otros pueblos, a otras personas. ¿Ok? Entonces, ahí es Oseas 4:6. Vamos a pasar al 6:6, que habla casi lo mismo. ¿Sí? Si lo puede leer otra persona. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Bueno, porque misericordia quiero. Fíjense que eso es una de las palabras que dice Jesús, ¿no? Que le dice a los fariseos. Dice que lo que Dios quiere es misericordia. Y Jesús no sigue el resto del versículo, ¿no? Es algo que a mí siempre me pareció muy, muy peculiar. Obviamente no era porque Dios o Jesús no tenía en cuenta el resto del versículo, sino porque él sabía que ellos iban a conocer el resto del versículo. Y el resto del versículo dice, conocimiento de Dios más que holocausto, en mi versión.
¿sí? Biblia de las Américas, conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces lo que Dios quiere es que seamos misericordiosos y que tengamos conocimiento de Dios. Entonces esas son las razones de por qué estudiar historia en el Antiguo Testamento. Primero, porque Dios permitió por medio del Espíritu Santo tener libros en nuestra Biblia que específicamente hablan de la historia. También porque el pueblo de Dios, siempre que fue tras otros dioses, fue porque no tenía conocimiento de la historia y de los hechos que Dios había hecho. Y en Oseas nosotros podemos ver por qué también estudiar historia, para conocer más a Dios. Vamos ahora a ir a la historia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto ya tenemos un poquito más claro, capaz, con Hechos, ¿sí? El libro de Hechos. Hay 28 capítulos acerca de la historia de la iglesia. Cuando nosotros vemos el libro de Hechos, podemos ver que Dios se fue moviendo de distintas formas, en distintas maneras. Dios no se concentró solamente en un solo lugar. Dios fue actuando en muchas maneras, de muchas formas. Vemos a Priscila, vemos a Aquila, vemos a Pablo, vemos a Pedro en este lugar, vemos a, vemos una barca que, o un navío que se estrella, vemos a Bernabé, vemos a distintas personas, distintos personajes que aparecen, Felipe, que literalmente se teletransporta a algún lugar. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios ahí se mueve, ¿sí? Es un libro de los hechos. Después cuando empecemos el libro de los hechos vamos a ver cosas tremendas. Para spoilearles un poco, si nosotros vemos hechos, ¿no? Escrito por Lucas, podemos ver que Lucas también escribe un evangelio, ¿no? Y es como que Lucas y Hechos parece una sola historia, o parecen dos capítulos de un libro. Primero es los hechos de Jesús, y después son los hechos del cuerpo de Jesús, de la iglesia de Jesús. Entonces nosotros ahí podemos ver cosas tremendas de la iglesia, de cómo el espíritu se movía. Entonces, ¿hay historia en el Nuevo Testamento al igual que en el Antiguo Testamento? Sí, 28 capítulos. Vamos a ir ahora a Lucas, ¿sí? Lo voy a leer yo. A Lucas capítulo 1, ¿sí? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Como no tengo la Biblia que uso yo siempre, porque estuve con los jóvenes celebrando el cumpleaños de un amigo de nosotros, entonces empezamos bien temprano en la reunión, después de la reunión nos quedamos ahí y me olvidé la Biblia, así que no la tengo acá. No tengo la mía, la que uso siempre y que tengo todo marcado, lindo. Estoy usando otra, otra Biblia, así que me está costando un poco. Encima es una Biblia de estudio muy grande, patrística. Sí, vamos a ver muchos padres de la iglesia. Esto es una Biblia con comentarios de, de los padres, de los que se llaman padres apostólicos. ¿Sí? Es una Biblia muy, muy buena, tiene cosas muy interesantes. Si ustedes, si la pueden adquirir, sería muy tremendo ver de primera mano qué es lo que los primeros cristianos comentaban acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, les voy a leer Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Dice, puesto que muchos han tomado a su cargo el compilar un relato ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado todo con esmero desde su origen, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo,
para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Sí, esto sería como una nota del editor, ¿no? Como un epílogo acerca del Evangelio de Lucas, ¿sí? ¿A quién está dirigido? A Teófilo. ¿Sí? Ustedes saben que la mayoría o prácticamente las, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos hacia una persona o una iglesia o un grupo de cristianos determinados en algún lugar, en una ciudad o capaz en una región, y acá se lo está escribiendo a Teófilo. Y dice que él, lo que propone Lucas es un relato ordenado, ¿ok? Eso es a veces muy difícil con esta materia, o ya les voy avisando que va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay textos que datan de distintas fechas o de un rango de fechas o de años. Sí, a veces es muy difícil. Si queremos hacer una crítica histórica más fidedigna, a veces es muy difícil. Sí, a veces jugamos con 4 años, a veces estamos con 6 años, a veces estamos con 20 años, que hay textos que no se pueden determinar específicamente cuándo fueron escritos. Sí, esto se los voy avisando porque en la historia, y si ustedes leen libros, capaz hay una fecha en un lado y en otra fecha hay otro. No es que son falsos, sino que contamos con una fracción del tiempo que capaz no es muy clara en la procedencia del texto. ¿Sí? Eso tanto para los textos bíblicos como también para otros textos que vamos a ver que no son bíblicos, ¿sí? Sino que son historias y anécdotas que se contaban en los primeros hechos de los cristianos. Entonces lo que hizo acá Lucas fue recopilar historia. Dijo que él va a plantear un relato que fue transmitido a él por medio de personas que lo vieron. ¿Sí? Hubo personas que todo lo que cuenta el Evangelio de Lucas son situaciones que sucedieron en un momento determinado y que personas lo vieron y Lucas fue preguntando uno por uno, registrando a ver qué es lo que la persona estaba diciendo. Todo con respecto a, a Jesús, a su ministerio. Fíjense que dice que él investigó con mucho esmero. Cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la historia, por ejemplo, hoy tenemos 2 horas, ya pasó una hora. Y nosotros vamos a ver que por más que nosotros tengamos 20 clases, hay un millón de cosas que se nos van a pasar. Hay cosas que no voy a poder explicar, ahí va a haber baches. Es muy difícil hacer un relato exhaustivo de todas las cosas que pasaron. Y esto, si bien puede, o desde mi punto de vista es un impedimento, pero esta materia va a ser un análisis bastante general, ¿sí? Por eso trato de ir lento y que todos ustedes entiendan que no va a ser tan fácil ordenar todo esto en la cabeza. Si bien, como vieron al principio, tiene un orden, ¿sí? Va a estar dividido como si fuese unidades. Va a haber muchos baches donde ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasó acá? Y ahí es donde esa curiosidad también yo quiero que ustedes la tengan. ¿Qué es lo que pasó con este? ¿Cómo murió Juan? ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Cómo murieron los discípulos de los discípulos? Acuérdense que nosotros tenemos textos de los discípulos, de los apóstoles. Entonces ahí ustedes también tienen que tener una cuota de curiosidad, que no se la voy a poder satisfacer yo. Si quieren, obviamente les puedo recomendar libros, textos, videos en YouTube, información aparte, porque hay demasiada historia y hay demasiadas teorías y hay cosas tremendas que ustedes van a decir, esto es muy loco. Entonces, vamos a tener que tratar de investigar, igual que Lucas, con esmero, todas las cosas que acontecieron en la historia de la iglesia.
Y fíjense cuál es el motivo del porqué. El motivo o el porqué de Lucas compilando todo esto. Versículo 4: para que te percates bien de la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Hoy en día hay muchas doctrinas, como lo decía al principio. Muchas doctrinas que hay muchas que son bíblicas, que están en la Biblia. Hay muchas doctrinas que tienen apariencia de ser bíblicas. ¿Por qué? Porque utilizamos un par de textos y podemos sacar nuestras propias conclusiones y entonces de ahí sacamos una doctrina. No, a veces simplemente no, capaz no hay tanto problema en la interpretación de esa doctrina, pero muchas veces esas interpretaciones dan lugares a sectas, ¿sí? Y por causa de no conocer, no entender bien el texto bíblico, terminamos repitiendo algo que históricamente siempre se vio de una manera y hoy la interpretamos de otra manera. Y si a lo largo de 1800, 1900 años que ya tiene la iglesia, pensamos algo distinto a lo que todos los cristianos de todas las eras, de todas las épocas, de todo el mundo creyó, entonces eso quiere decir que o todos ellos están mal y yo soy el iluminado, o yo soy el que estoy mal. Por lo tanto, el argumento de Lucas para hacer este evangelio es este: que te percates bien de la solidez de las enseñanzas, que estas enseñanzas fueron fidedignas, que fueron dichas por Jesús y que Jesús instruyó a estos discípulos para que también puedan comunicar esas doctrinas fielmente y que no hay doctrinas escondidas dentro de la Biblia. Todo esto está a la luz de la palabra. Lo único que tenemos que hacer es pedirle ayuda al Espíritu Santo, no solamente para que nosotros podamos interpretar bien, sino para tener la humildad de saber que hay personas anterior a nosotros que estuvieron en otras épocas, en otras eras, que sabían más que nosotros, que tenían más información, más conocimiento, más horas de oración. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar muchos predicadores que son del 1600, del 1500, del 1700, 800. Y si ustedes ven algunas prédicas de ellos, se van a sorprender de cómo ellos hablaban, cómo ellos dividían, cómo ellos estaban en ese lugar, Hacer un alto y preguntarle si eh, cómo ellos utilizaban perdonen que me habló mi madre, cómo ellos interpretaban ciertos versículos, cómo ellos podían verdaderamente agarrar un texto bíblico y exprimirlo. Por ejemplo, un predicador muy conocido, Spurgeon, si ustedes ven sus textos, sus prédicas, son tremendas. Si ustedes ven capaz un Jonathan Edwards, no sé si lo conocen, que fue uno del gran despertar en Estados Unidos, ustedes van a ver que sus prédicas parecen una exposición para universitarios, con cosas muy precisas. Por lo tanto, tenemos que aprender del pasado para poder enseñar fielmente, ¿ok? Lo que me decía mi madre y lo que le pregunto a ustedes es, ¿se va entendiendo lo que estoy hablando? ¿Se va entendiendo el por qué estudiar historia? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Perfecto. perfecto, Pablo. Sí, Bien, Pablo, espectacular. Perfecto todo. Sí, sí, perfecto. Sí, se entiende. muy bien, perfecto. Cualquier cosa igual, ya saben, no me molesta que me paren, está todo bien. Acá la idea es siempre aprender y siempre crecer en el conocimiento de Jesús. Bien, ahí estaba viendo, ahí estaba viendo un mensaje que no lo vi. Dice desconocimiento espiritual, creo que tiene que ver con eso más que el conocimiento intelectual, sí, sí, exactamente. Sí, Sí, es, perdón, sí, Pablo, me refería al versículo de Oseas que estábamos sí, leyendo hace un ratito. exactamente. Bueno.
Algo acerca de, es muy buena la pregunta, esa afirmación. Está muy bien. Yo siempre lo que digo con respecto al... Hay un dilema en la teología, en el estudio de Dios y de la Biblia es el conocimiento o la lógica o los razonamientos y por otro lado contrario la fe, ¿no? Muchas veces hay una mala forma de interpretar que es pensar ¿Ahora que, ya? que el razonamiento no es compatible con la fe, ¿sí? Si bien eso no lo vamos a ver, lo vamos a comentar un poco, sobre todo con algunos padres apostólicos, o sea, con personas que vivieron después de los apóstoles, que muchos hacían uso de la filosofía. Vamos a ver que la filosofía tiene un uso específico en la teología y en cómo nosotros eh, hablamos acerca de Jesús y de Dios de forma más exacta. Eh, por supuesto que conocer a Dios no es solo información, pero conocer a Dios también incluye la información. ¿Sí? Quiero hacer esa, mm, ese detalle, ¿sí? Porque nosotros no podemos conocer algo si nosotros no somos informados de eso, ¿no? Es como la salvación. Yo no puedo ser salvo si alguien no me dice que hubo una persona llamada Jesús que murió por mis pecados. Ahí hay información, ¿no? En teología, cuando se habla de la fe, una de las cosas que tiene la fe es información, ¿sí? Si bien es muy importante la información, no es definitivo, ¿sí? Porque la información sola no te salva. Hay muchas personas que creen en Jesús. Yo hoy justamente estaba hablando de eso con un amigo. Hay muchas personas, hay ateos que creen en Jesús. Pero bueno, ahí tenemos que definir qué es creer, ¿no? Hay ateos que por la cantidad de información desopilante acerca de, o la mucha información que hay acerca de que Jesús fue un personaje histórico, una persona de verdad, que existió, que vivió, que caminó, que estuvo en donde la Biblia dice que estuvo, que caminó por donde caminó, que hizo lo que dice la Biblia que hizo, que son ateos. Y no defienden la Biblia como la palabra de Dios, pero dicen que Jesús existió y que hizo lo que la Biblia dice. Tienen información, pero no tienen la revelación que parte del Espíritu Santo. Así que muy, muy buen comentario y es muy interesante. Estaría tremendo o muy lindo a poder hablar, capaz en Historia de la Iglesia 2 se puede, da para más el debate de fe y razonamiento y cómo eso a lo largo de la historia se fue comprendiendo. Em, Seguimos. Juan, capítulo 20 del 30 al 31. Quiero que alguien lo pueda leer, ¿sí? Al Evangelio de Leer, Juan. hermano. Lo leo yo, hermano. Dale, Dale. perfecto. Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Perfecto. Este es uno de los versículos que más me gustan del Evangelio de Juan. Para el que no sabe, el Evangelio de Juan es mi preferido. eh, Sobre todo porque muestra a Jesús como Dios, ¿no? Cada autor de los Evangelios tiene un objetivo. Lucas tiene que ver con las enseñanzas, como leímos recién. Mateo tiene que ver con Jesús como un rey. Y, y Juan tiene esta peculiaridad, que él escribió todo esto, como dice el versículo 31, para creer en él, sí, para creer en Jesús, como Cristo y como Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el objetivo de Juan. Juan no está contando esto solamente para tener un registro histórico, lo cual también él escribió todos los acontecimientos de Jesús,
su muerte. Él es el que más escribe acerca del Getsemaní. Juan describe la última cena de una forma muy detallada, las conversaciones. También muestra a Jesús orando, ¿no? La oración sacerdotal, como se le dice a veces. Jesús intercediendo por sus apóstoles, por sus discípulos y también por nosotros. Capítulo tremendo, el 17. Pero ¿para qué escribió esto Juan? Para que creamos en él y tener vida en Sobre su... todo por los judíos, que ellos hasta el día de hoy creen que fue simplemente un profeta. Exactamente, sí, sí, eso es algo muy importante. Ahora justo lo vamos a mencionar. Eh, si nos da el tiempo, vamos a meternos un poco en la historia de Cristo. No creo que tengamos tiempo, pero cómo Cristo influye en esta historia de Dios. Entonces, sí, ese es un detalle muy importante, ¿no? Los judíos todavía siguen con la idea de un Mesías, ¿no? Y ya la tenían desde antes y la siguen teniendo. Entonces, Jesús es el Cristo. No solamente es el Cristo, que es el ungido, el Salvador, sino que es el Hijo de Dios. Entonces ahí hay una nueva dimensión acerca de la persona de Jesús. No es solamente el Salvador, sino que es el Hijo de Dios. Y solamente en Él podemos tener vida. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Solamente en Él tenemos vida. Entonces, ¿para qué nosotros estudiamos historia? Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque Dios decidió que haya un libro contando la historia de la iglesia. En Lucas, porque vemos que a Dios le importó que las enseñanzas de Jesús queden para la historia y todos sus hechos. Y finalmente Juan, con esos hermosos versículos que dice que la Biblia, acá lo podríamos aplicar para toda la Biblia, aunque obviamente está hablando de su evangelio, es para que tengamos vida en su nombre. Estudiamos historia también para creer en Jesús, porque Jesús fue alguien que existió. Por lo tanto, acá podemos meter otra vez el tema de la fe. La fe también tiene que ver con la historia. Nosotros no creemos en una imaginación de Jesús. No creemos en ciertas enseñanzas de Jesús. No, no, no creemos en ciertos hechos de Jesús. No creemos en una forma, una forma en el aire acerca de Jesús. Creemos en Jesús, en todo lo que Él hizo. Nosotros somos salvos La por primera creer clase en en la Cúcuta. persona de Dios, en la persona de Ay, no lo Cristo. conoces. Él es joven de la iglesia. Chao, Hola, chicas. Suri. Chao, pastora, bendiciones. Suri, Sí, ya, tenés ya el le voy a micrófono poner, ya abierto. venga. Listo. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias. Chao. Suri, ¿cómo va? Tenés el micrófono abierto. Sí, siempre. Si no, estamos así. Gracias. Chao. Suri, ¿cómo va? Tenés el micrófono abierto. No sé si te diste cuenta. Ay, sí, qué pena. No, no pasa nada. ¿Cómo va? Em, entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la historia, entonces tenemos estos puntos importantes. Creo que le di suficientes razones. Podríamos agregar más, ¿sí? Podríamos agregar más. Pero quiero que nos quedemos con estas, ¿sí? Estudiamos historia porque para Dios es importante. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver si lo pueden ver. Eh, ¿Pueden ver ahora toda la línea de tiempo? Solamente al principio hay algo, No. Sí, ¿no? al No. principio. Ok. O sea, Pablo, sí, perdón que te interrumpa. sí, Me queda esta duda y perdón a los hermanos, no, por ahí yo hago preguntontas, pero no, no bueno, hay problema. yo pregunto todo. Em, ¿Por qué
para Dios es importante que nosotros estudiemos historia. Para Dios es Para, importante. Sí, perdón. No, sí, digo, sí, me quedé pensando, para llevar nuestra fe, nuestro conocimiento de generación en generación, sí, para justamente eh, eh, a- a- hacernos de conocimiento para que los falsos profetas y demás, falsas doctrinas, no nos lleven. O sea, porque, sí. a ver, yo lo sé por qué no, pero obviamente para estar más aferrado, pero ¿por qué? Si vos me podés dar una explicación, para él es importante que nosotros tengamos conocimiento de la historia. Mm. ¿Por qué? Porque voy a tratar de hacer una ilustración, ¿no? Por ejemplo, si alguien está casado, ¿no? Si alguien está de novio, nosotros simplemente no conocemos a la persona y nos enamoramos y ya está. Nosotros tenemos una historia y la otra persona tiene una historia. Cuando hablamos acerca de Dios y la importancia de Dios y la importancia de que nosotros estudiemos la historia, es muy importante porque lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros lo conozcamos. Y no solamente conocerlo como es ahora con nosotros, sino a lo largo de toda la historia cómo Él se fue relacionando con nosotros. La historia de la iglesia, como también les dije al principio, es la historia de Dios. Cuando nosotros tenemos a alguien que amamos, queremos conocer de su historia. Nos lleva, cuando nosotros estamos con alguien, le preguntamos cómo te fue tu día. Porque si no nos preguntamos acerca de la otra persona, entonces estamos demostrando que no nos interesa. Nosotros no solamente tenemos una relación del día a día, nosotros tenemos personalmente una historia con Dios. Dios nos sacó de algún lugar o Dios nos protegió hasta hoy. Eso sigue también siendo parte de la historia. Y no solamente de la historia de la iglesia. Nosotros no somos en la historia de Dios simplemente individuos aislados. Nosotros somos todo un cuerpo, toda la iglesia. Después vamos a ver ciertos conceptos de la iglesia, como les dije, pero es importante conocer a Dios y a Él le parece importante porque ahí es donde Dios se muestra cómo Él fue actuando. ¿Para qué? Para que nosotros en el futuro sigamos confiando en Él. Podemos hablar también, eso es una razón más del ámbito de la lógica, pero si queremos un argumento más emocional, es porque Él quiere que nosotros lo amemos por lo que Él hizo en la historia. Porque sin la historia y sin Él moviéndose en la historia, nosotros hoy no tendríamos salvación. Entonces esa sería mi respuesta. Porque si no conocemos la historia, quiere decir que Dios no nos importa tanto como decimos. Simplemente nos importa ser salvos y no ir al infierno. Y Dios lo que quiere es que lo conozcamos. Sí, a mí me encanta un versículo de Juan 17:3 que Jesús está orando y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Cristo sigue actuando en la iglesia y sigue actuando en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa sería mi razón de por qué Dios le importa, porque Él quiere que nosotros lo amemos. Y lo amamos no solamente haciendo cosas, no solamente creyendo en Él, confiando en Él, sino también sabiendo de lo que Él hizo. Amamos a Dios sabiendo cómo Él se mueve en la historia, de que no nos deja solos. ¿Ok? No sé si resolví. Perfecto, Pablo, excelente, porque siempre uno, o en lo personal, em, lo amo por lo que obviamente hizo en mí, mi cambio, el gozo, la vida, el amor, pero es excelente tu respuesta de esto, de conocerlo justamente porque lo amamos, o sea, tenemos que conocerlo. Así Mm, que gracias, Pablo. Disculpen no, la no, pregunta.
No, no hay problema, no. Inclusive, Para mí, ¿puedo agregar algo? sí. Inclusive creo que al conocerlo, no es que yo por lo menos en lo personal, más lo conozco y más lo amo. Es como que puedo ver las cosas que por ahí escapan al razonamiento humano, no sé si me explico. Mm. Bueno, sí, es muy, muy importante esta palabra conocer, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión con la palabra conocer. Nosotros asociamos conocer con información. Por eso yo al principio le dije el tema de la información. Conocer no es información solamente. Incluye la información, pero conocer a Dios no es solamente información. Obviamente parte de un concepto judío de conocer, como Adán conoció a Eva. Sí, la palabra conocimiento está ahí en Génesis, cuando dice que Adán conoció a Eva. Ese mismo conocimiento es el que se utiliza, em, el culto racional, exactamente. Sí, 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 incluye totalmente el culto racional de la mente, ¿sí? Lo que le iba diciendo es esto del conocimiento también aparece en Génesis. El conocimiento aparece en Génesis y el conocimiento es una comunión íntima. A mí me gusta usar la palabra más, en vez de relación, comunión, porque la Biblia dice que todos están relacionados con Cristo, ya sea como para salvación o para condenación, porque todos tenemos una relación con Cristo. Si eso, si quieren profundizar más, está en Romanos 5:10. La relación de la gente que no cree en Cristo es una relación de enemistad, pero dice que Él nos reconcilió por medio de la cruz para hacernos sus amigos, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos único es una comunión, que es la misma comunión que tenía Adán y Eva, que tuvieron Adán y Eva. Está hablando de ese conocimiento. Eh, entonces seguimos, ¿sí? Díganme si se ve. Para. Esto ya lo pasamos, ya lo pasamos. Bueno, empezamos, nos queda media horita con el precristianismo, ¿sí? Vamos a dividir esta materia como si fuesen unidades, ¿sí? Como si fuesen unidades. Quiero compartirles les voy a compartir un, el programa, los contenidos, no sé si los tienen, pero bueno, se los voy a mostrar, ¿sí? Los contenidos de esta materia, para que ustedes ya se den una idea de más o menos cómo está organizada la materia, ¿sí? Em, ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, ahí ven los contenidos, ¿sí? Contenidos, el precristianismo, ¿ok? Preparación cultural, religiosa del mundo antes de Cristo, ambiente en el que apareció el cristianismo, iglesia, su etimología griega y uso, ¿sí? Esta va a ser la primera unidad, que es la que vamos a ver eh, hoy. Eh, hay un micrófono abierto. Em, Vamos a ver las consideraciones previas al nacimiento de la iglesia. Esto va a ser, Rebeca Martínez, creo que tiene el micrófono abierto. Te estoy diciendo que está abierto el micrófono. No hay problema. Consideraciones previas al nacimiento de la iglesia. Ahí vamos a ver un poquito antes del nacimiento de la iglesia, que si bien hay muchas teorías acerca de cuál es el nacimiento de la iglesia, nosotros vamos a tomar nacimiento de la iglesia como el día de Pentecostés. ¿Ok? Eso obviamente lo vamos a aclarar más tarde, pero se los digo para que lo tengamos en la mente. Consideraciones previas al nacimiento de la iglesia. Ahí vamos a ver un poco de Juan el Bautista, de Cristo, de cómo era la estructura judía y cómo Jesús apareció en medio de esa estructura judía, no,
no para cambiarla específicamente, sino para darle el verdadero significado. ¿Sí? Después vamos a ver el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Nacimiento de la iglesia, estipulado o entendido como su nacimiento en el día de Pentecostés. Vamos a ver Hechos 2, obviamente. Cómo crece. Vamos a ver el crecimiento y el establecimiento de las iglesias. Y cómo Dios se fue moviendo, ¿no? Obviamente por cada iglesia, todo en el libro de Hechos, ¿sí? Acá no sé cuánto nos va a demorar hacer esto, pues son bastantes capítulos y hay muchas cosas importantes, es un ida y vuelta, es muy loco Hechos, ¿no? Y a veces vemos entre capítulo a capítulo, nosotros tardamos un milisegundo en pasar de página a página y a veces pasan años y no nos damos cuenta de eso. El otro capítulo va a ser otra unidad, crecimiento de la iglesia, edad apostólica, ¿no? Ahí ya nos vamos a meter con persecuciones, martirios, ¿sí? También de parte de los hechos. Eh, Vamos a ver todas esas cosas. Obviamente ahí ya nos vamos a meter también con algunas cosas extra bíblicas. Sí, hay algunas historias, vamos a ver bastante acerca de un libro en particular de una persona llamada Eusebio de Cesarea, sí, o de Cesarea, que escribió la primera historia de la iglesia, sí, el primer libro de historia de la iglesia, podemos determinar que fue Eusebio de Cesarea, sí, que él es del año, finales del año de los 200 principios de los 300 después de Cristo. ¿Ok? Y la edad apostólica, y ahí sí ya nos vamos a meter bien de lleno en cosas que no están en la Biblia, ¿sí? O mejor dicho, en textos que ya no aparecen dentro de la escritura, ¿sí? Vamos a ver persecuciones, herejías, teología, padres de la iglesia, qué se le llama, por qué se le llama así, los distintos tipos, ahí vamos a ver distintos tipos de padres, ¿no? Hay distintas formas de clasificarlos. Y algunos hechos en particular que nos van a ser importantes para saber cómo la iglesia fue ayudada muchas veces y a veces cómo fue perjudicada. Y la evaluación, eso no lo vean todavía, ¿sí? No los quiero asustar con nada. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Una Precristianismo. pregunta, Sí, una pregunta. Todo esto que estás poniendo ahí todo esto, ¿lo manda después para fotocopiarlo o no? ¿Cómo es? podría Pre- mandárselo. Sí, lo que yo quiero hacer igual es hacer un texto más largo, como para que ustedes lo tengan más que nada final de la materia. Eh, pero si quieren, le puedo mandar los contenidos y todo eso para que ustedes ya lo tengan y hacer anotaciones o lo que quieran. Pero se los podría mandar, no hay problema. Bueno, sí, porque yo fotocopio todo para ir más o menos teniendo guardado Dale. todo esto. Sí, 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 no ¿Ah? hay problema. Bueno, después Bueno, vemos bueno, cómo hacemos y ahí lo pongo un poquito mejor, así se entiende mejor, que serían todos los contenidos. Bueno, precristianismo, ¿sí? Acá no nos vamos, si bien vamos a agarrar la palabra de Dios, ¿sí? Como para iniciarle el precristianismo, vamos a abrir en Gálatas capítulo 4 versículo 4. Si alguien lo quiere leer, sería muy lindo. Gálatas 4:4, el que quiera, la persona que quiera. Amén, Pablo. Dale, Pero perfecto. cuando, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, perfecto. El cumplimiento de los tiempos. Yo tengo la versión Biblia de las Américas
Y me gusta más la palabra que usa. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Em, Jesús, sí, la cabeza de la iglesia, no nació porque sí. No es que un día el padre se levantó y dijo, bueno, ahora tenés que ir a salvar a mis hijos. No, fue algo que fue preparado de antemano. Fue algo que fue un camino hacia, como dice el título, la preparación del camino al nacimiento del Salvador. Obviamente nosotros cuando hablamos de, de preparar el camino, la primera imagen que se nos viene debería ser Juan el Bautista, ¿no? Es el que preparaba el camino en el que él predicaba. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta preparación de Dios, del camino, nosotros tenemos que pensar que no fue algo espontáneo. La historia de Israel no son hechos aislados que no tienen un objetivo. La cultura griega y el imperio romano tampoco, ¿sí? Los griegos y toda su filosofía ayudaron al cristianismo. Obviamente la pueden perjudicar si se usa mal, pero la filosofía griega ayudó. El imperio romano, el hecho de las conquistas, el hecho de expandir un reino, el hecho de hacer carreteras en donde se haga más fácil el viajar de un lado al otro, eso no fue una forma aleatoria. Fue Dios moviéndose. Dios no solamente actúa en la Biblia y en la palabra, Él actúa en toda la tierra al mismo tiempo. Él es el que, por ejemplo, el que pone reyes y saca reyes. Ahí lo vemos en Daniel. Él es el que permite que reyes estén por sobre el pueblo judío. Eso lo podemos ver con los babilónicos, por ejemplo, con Babilonia. Entonces nosotros vemos que Dios no actuó solamente en Israel, actuó también en el mundo. ¿Para qué? Para el nacimiento del Salvador. ¿Cuándo? Cuando Dios dispuso todo y Él dijo, sí, ahora sí, mi hijo va a ser su misión. Y entonces acá en este contexto es donde nosotros podemos ver que el nacimiento de Jesús no fue un hecho aleatorio, aislado y que no fue premeditado. Fue una historia que se fue forjando, que Dios la fue forjando a través de toda la historia para que Él naciera. Y no solamente para que Jesús naciera, sino para que Él muriera. Sí, ahí veo el mensaje. Nada fue improvisado, exactamente, nada fue improvisado. Dios tenía el control de todo. Cuando nosotros vemos culturas que oprimían al pueblo de Israel, es Dios actuando. A veces, obviamente, eso moralmente nos parece chocante, pero es una realidad. Y ahí lo dice muchas veces, en muchos libros, sobre todo en los profetas, que habla acerca de el juicio al pueblo, que iban a ser llevados cautivos, que sus madres iban a llorar a sus hijos, que iba a haber alguien que los iba a reprender, que no iban a tener descanso. Eso está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y de la misma manera funcionó en la cultura griega y después en el Imperio Romano. Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de la historia de Israel, nosotros tenemos que pensar en un Mesías, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a la historia de Israel. ¿Por qué? Porque leemos el Antiguo Testamento, obviamente. No sabemos tanto de la cultura griega, del imperio griego, y tampoco mucho del imperio romano, más allá de lo que nosotros leemos en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la historia de Israel y del judaísmo hace parte también o es un puente para que nosotros tengamos la salvación, ¿sí? Yo lo que quiero hacer ahora va a ser un mini resumen de cada uno y después lo que vamos a hacer va a ser nos vamos a profundizar más ciertos hechos, ¿sí?
Entonces, primero vamos a ver estos tres puntos en forma muy resumida y luego vamos a ver cada uno de esos puntos específicamente de una forma mucho más específica. Primero, la historia de Israel y el judaísmo. Nosotros sabemos que Jesús era judío, ¿sí? Jesús nació bajo la ley, eso es lo que estábamos leyendo en Gálatas 4:4. Él cumplió la ley. Jesús no estaba en contra de la ley. Muchas veces nosotros hablamos de Jesús como que él venía a romper la ley, como que Jesús era una especie de alborotador o una especie de agitador, de político que venía a hacer todo nuevo. Y si bien hay cosas que sí son nuevas, él no vino a eso. Él vino a salvar y él vino a mostrar la verdadera intención de Dios, lo que él quiso decir en el Antiguo Testamento. Sí, eso lo podemos ver en muchos lados cuando Jesús le habla, sobre todo en Juan lo podemos ver mucho, cuando él dice que ustedes no quieren ver lo que Moisés decía de mí. Lo podemos ver con los discípulos camino a Maús, cuando nosotros vemos que lo que Jesús hacía con esos dos discípulos era que les abría las escrituras y le mencionaba o les estaba enseñando lo que las escrituras decían de él. Entonces nosotros vemos que Jesús no vino a estar en contra ni de la ley ni del Antiguo Testamento, sino le viene a dar cumplimiento. ¿Sí? Como dice en el Sermón del Monte, ni una jota va a pasar de la ley, sino que Cristo es el cumplimiento absoluto de la ley. Entonces, nosotros por medio de Jesús podemos ver la verdadera naturaleza de la ley y de la historia de Israel. Primeramente, Israel era una nación monoteísta, ¿sí? Y esto quiero que lo anoten, ¿sí? O que lo tengan muy en cuenta. Era una nación monoteísta, o sea, mono, por un lado, quiere decir uno, teísta o theos, en el griego quiere decir Dios, uno Dios, ¿sí? Un solo Dios. Israel tenía un solo Dios. Por eso también es muy chocante, sobre todo para los judíos, y por eso ahí ustedes pueden ver cierto, no odio, pero mucho rechazo a la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Acuérdense que la Trinidad no está expreso, no está manifestado expresamente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sino que son interpretaciones acerca de los mismos textos, ¿sí? Obviamente es una doctrina válida, no estoy diciendo que no es una doctrina bíblica, estoy diciendo que este monoteísmo eh, sigue siendo monoteísmo, sino que está dividido en tres personas, ¿sí? Eso obviamente lo van a ver en Historia de la Iglesia 2 o lo deberían ver en Historia de la Iglesia 2 con la Trinidad, ¿sí? Y cómo las personas interactúan. Sobre todo eso se ve mucho en teología, con ciertos padres de la iglesia que nosotros lo vamos a ver, los capadocios. Vamos a ver un poquito de Trinidad, cómo ellos pensaban la Trinidad después en el año 400 con, seguro muchos lo conocen, Agustín de Hipona, San Agustín, cómo él hablaba acerca de la Trinidad, ¿no? Y algunas personas en el medio que hablaban de la Trinidad, teólogos, eh, que hablaban de la Trinidad. Va a ser un punto muy decisivo ahí, un cambio de mente muy importante, el conocer a Dios. Fíjense ahí el conocimiento de Dios. Me dice internet inestable, ¿se escucha? Sí, sí, se Sí, escucha sí, bien. sí, se escucha así. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos un choque muy importante. El no conocer a Dios, fíjense lo que produce el rechazo. En este caso del pueblo judío. No querían conocer más a Dios y no quieren conocer más a Dios. Em, y en Romanos habla acerca de un espíritu de estupor.
Pero bueno, eso no nos vamos a meter con Romanos ni el pueblo de Israel. Entonces, primer cosa importante, el monoteísmo, ¿sí? Muy importante. Y después el hecho de tener un Salvador. Fíjense que Dios a lo largo de toda la historia utilizó un intermediario para salvar. Sí, y esto que es otra cosa que quiero que anoten es el tema de la salvación. Sí, Israel creía en una salvación. Si nosotros vemos la Biblia, la primera instancia de salvación que está en Génesis, cuando Dios sacrifica un animal para vestirlos, ¿sí? Ellos se habían puesto hojas, se habían puesto su propia justicia. Ellos se cubrieron a sí mismos. ¿Qué hace Dios? Los cubre con pieles por medio de un sacrificio, por medio, si se puede repetir la palabra, por medio de un medio. Siempre hubo un medio para ser salvo. Y ese medio, hay una parte muy importante acá, que es el hombre no lo puede poner al medio. Es Dios es el que pone el medio para la salvación, ¿sí? Y no solamente el medio, sino que escoge la forma. ¿Cuál fue la forma? Una especie de sacrificio. La muerte de uno para la salvación de otro. ¿Cómo está? Ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Em, No quiero entonces, grabar aquí arriba me puse otra. ahí, Sí. Nancy, tenés el micrófono abierto. Y es por eso. Bueno, entonces, este concepto de salvación por un medio, ¿sí? Obviamente vemos a lo largo de la historia de Israel, Dios pone los fundamentos, se hacen constantemente sacrificios, se hacen altares para pedir misericordia de Dios, para pedir la gracia de Dios. Después en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿qué es lo que Dios instauró? Un sistema, ¿sí? ¿Un sistema de qué? De sacrificios, de holocaustos, ¿sí? Ahí vemos o los sacrificios judíos, ¿sí? Del pueblo de Israel. Em, Ahí había como intermediario que en corderos. Después vemos en la época de jueces la salvación por medio de quién? Por medio de personas. La salvación por medio de Moisés, de Egipto. La salvación por medio de los profetas, que hace que vuelva a Dios. Siempre con el tabernáculo. ¿Sí? Siempre hay algo, un medio para ser salvo. ¿Sí? Que eso en el Nuevo Testamento eh, se ve cuál es la salvación final, que es Jesús, Jesucristo. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes para el pueblo de Israel específicamente. Uno, el monoteísmo. Ellos creían en un solo Dios, a diferencia de otras naciones. Y el otro concepto es la salvación por un medio. Vamos ahora a la cultura griega, ¿sí? Para el que no lo sabe o se está preguntando un poco por qué las imágenes, la imagen del fondo son em, muchos filósofos, ¿sí? Hay filósofos, bueno, si ustedes después quieren ver, está muy interesante la historia de esa pintura. Acá arriba está em, el tabernáculo de Salomón. Sí, este no, obviamente no es el que estaba en el desierto, es el que ya estaba construido. Y acá obviamente pueden ver ya el Imperio Romano, ¿sí? Con esta figura, con esta estatua, con este sistema ya muy, muy lindo, muy hermoso de esos tiempos, ¿sí? Obviamente esto ya está todo destruido. Entonces vamos a ver un poquito de la cultura griega. En los griegos lo que se hicieron muy fuertes era primer punto, la filosofía, ¿sí? La filosofía, un sistema de pensamiento. Ellos se preguntaban acerca de las cosas, ¿sí? Ellos se preguntaban por qué nosotros somos de esta manera, por qué nosotros actuamos.
de una u otra manera. ¿Por qué nosotros creemos en lo que creemos? ¿No? Que también es esto de que hablábamos al principio de por qué estudiar historia. Cuando nosotros vemos la literatura de los filósofos, vemos que ellos hacen argumentos, argumentaciones, y no creían solamente porque les parecía lindo o porque les gustaba, sino tenían argumentos para decir. Ahí también vemos algunos conceptos que no me voy a meter, pero acerca de lo inmaterial y lo material. Sí, la idea de un alma, la idea de que hay algo más allá de nosotros mismos. Había un sentido de buscar la fuente principal. Sí, y eso se traducía en qué? En textos, en escritos, en tratar de sistematizar lo que ellos estaban buscando, lo que ellos estaban conociendo de alguna manera. Ahí es cuando sale ciertos conceptos del griego, sí, del idioma griego, que son sumamente importantes para nosotros hoy en día. Sí, algunos de esos términos son, por ejemplo, logos, sí, que la palabra logos está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, sí. Ustedes pueden ver ahí que la palabra que se utiliza para el verbo es la palabra logos, y eso es parte de la filosofía griega, ¿sí? Ahí Juan está hablando de una forma griega, de una forma filosóficamente griega, ¿sí? No es que ese término, y por ser griego y por ser parte de la filosofía, no es un término que se deba evitar, no es un término que debamos ignorar solamente porque es griego y tiene que ver con la filosofía, y la palabra dice que no hay que hay filosofías destructivas, ¿sí? Sino que tenemos que adoptar esos lenguajes y pensar y ver qué es lo que decían estos personajes. No para mezclarlos con lo que creemos, sino para ver si esto es bíblico, sino para ver si lo que dicen estas personas estaba bien. Hay muchos comentarios acerca de la literatura griega y de cómo la filosofía fue formando. Por ejemplo, hay un padre de la iglesia que hablaba acerca de la filosofía. Creo, no la tengo acá en la computadora, pero él hablaba acerca de la filosofía. Y él debatía mucho acerca de la filosofía. Era Clemente de Alejandría, eh, que era, es del año 200 si no recuerdo mal. Después lo vamos a ver más específicamente. Y él hablaba mucho de la filosofía. Él era filósofo, había ido a muchas escuelas de filosofía. Y él decía que la filosofía eh, de alguna manera abrió el camino para Dios, y que Dios utilizó la filosofía en ese momento para que haya una chispa de curiosidad, y para que cuando conozcan a Jesús puedan conocer la verdadera filosofía, o por decirlo de una manera que me gusta más, es la única filosofía, que es la única conocimiento, la única fuente, el único logos. Logos quiere decir conocimiento, discurso, palabra, ¿sí? La palabra logos, por ejemplo, o la palabra ucio o usía, que quiere decir el ser, que quiere decir persona. Después la vamos a ver eso, que tiene que ver con conceptos que después fueron claves en determinar quién era Jesús, quién era verdaderamente Jesús. ¿Era un hombre? Porque había herejías que tenían o que decían que Jesús no era hombre, Jesús era un semidios o un demidios. Había otras filosofías que decían que Jesús era Dios, eh, y no era hombre, pero que tenía una naturaleza mezclada y que eran dos naturalezas mezcladas, y que era un Dios hombre medio extraño. Después podemos ver filosofías que decían que él era solamente un buen humano. Después podemos ver filosofías que tienen que ver con que él nunca fue un verdaderamente Dios, sino que él se hizo Dios
cuando se bautizó y después que esa esencia de Dios se fue cuando Él fue crucificado. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces nosotros podemos ver que esas palabras, la filosofía griega, están en los textos. Por ejemplo, logos es la palabra más icónica. Pero después se utilizaron muchos conceptos de los filósofos para explicar quién era Dios y que hoy en día son válidos para hablar acerca de Dios. Quiero finalizar con el Imperio Romano, ya no tenemos mucho tiempo, se pasó muy rápido, tenemos 5 minutos más. El Imperio Romano, ¿sí? Jesús nació en el Imperio Romano, bajo el Imperio Romano. No solamente nació, sino que murió en el Imperio Romano y bajo el Imperio Romano. Nosotros podemos, después vamos a ver un poco de la fundación del Imperio Romano. Podemos ver un poco acerca de las luchas que hay entre, entre regiones. Sí, ahí estaba Pilatos, estaba Herodes, son personajes que nosotros podemos ver en la Biblia. Sí, por ejemplo, de Herodes vemos que hay varios. Por ejemplo, podemos ver este Pilato. ¿Existió verdaderamente Pilato? Bueno, si ustedes van hay ciertos archivos em, arqueológicos que se sabe verdaderamente que Pilato fue una persona que existió de verdad en la historia. Entonces nosotros vemos que bajo el Imperio Romano se unificó gran parte del territorio alrededor del pueblo de Israel, ¿sí? De la región que le correspondía, ¿sí? Tenemos que acordarnos obviamente que para la época del Imperio Romano los judíos no tenían todo su territorio, ¿sí? Ellos habían sido capturados ahí por el Imperio Babilónico, después vino Ciro. Sí, ahí podemos verla. Hay una profecía en Isaías acerca de Ciro. Sí, eso lo vamos a ver, tranquilos. Y, y es muy, muy importante el Imperio Romano para el desarrollo del cristianismo y de la iglesia específicamente. ¿Por qué? Porque permitió que tanto los escritos como las personas. Obviamente cuando hablo de escritos hablo de la palabra de Dios y también hablo del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, se pueda expandir, que eso no se hubiese hecho con otros imperios, ¿sí? O en otro contexto. El imperio romano fue clave para que la iglesia se dispersara. Sí, eso sobre todo lo vemos muy fuertemente en Hechos, cuando hablamos de Esteban. No, él murió y por causa de que él murió, el evangelio se fue extendiendo, la palabra de Dios se fue extendiendo. ¿Y cómo se extendió? Y por medio de esas carreteras, ese sistema de carreteras que tenía el Imperio Romano que estaba construyendo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia y vemos este precristianismo, nosotros podemos ver cómo Dios fue actuando, no solamente en la Biblia, no solamente cerca de Israel, sino también en lugares lejanos de Israel. No solamente con el pueblo elegido por Dios, sino también en paganos, en personas que eran politeístas, a lo contrario de Israel, que eran monoteístas, eran politeístas. Poli quiere decir muchos, muchos dioses. Entonces, es muy importante tener en cuenta que Dios no solamente se movió a lo largo de la historia de la iglesia, sino que Él preparó el camino para que Cristo, para que el Salvador, para que mi Salvador y nuestro Salvador esté en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, con las formas adecuadas, con la cultura adecuada y todos los condimentos necesarios para que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación no se pierda, sino que continúe, que siga creciendo
y que tenga poder y que tenga impacto. Todo esto por medio del Espíritu Santo y por medio del Padre que hizo el camino. ¿Ok? Entonces, bueno, había otras diapositivas. Pablo, Sí, Pablo, es como que se puede ver una similitud o un paralelismo entre la primera venida de Cristo, que ya sucedió, y la próxima venida, la segunda, que también es como que está marcado eh, cómo va a ser, por ejemplo, la Biblia habla de que habrá guerra, habrá pestes, exactamente. habrá hambre, como que sigue marcando, eh, o sea, no sucedió todavía, pero dice todo ojo le verá y ahora se ve cómo está todo el mundo globalizado, todo el mundo conectado, ¿no? Exactamente. Totalmente. Hay mucho, obviamente hoy en día hay mucho estudio escatológico, ¿no? Que es esto lo que estás diciendo vos acerca de los últimos tiempos, ¿no? La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y obviamente hay muchas referencias y hay muchos paralelismos escatológicos, ¿no? Es muy importante saber eso, ¿no? La historia de Israel es muy parecida a la historia de nosotros. O sea, es casi la misma historia. Entonces, obviamente tiene sus diferencias y sus diferencias muy notables, el pueblo de Israel y nosotros. Pero aún así, los paralelismos son muy tremendos. Entonces, bueno, acá voy a cortar la transmisión o el- la grabación, ¿sí? Bueno, igual les voy a mostrar un poco lo que nos faltó, que lo vamos a ver muy escuetamente, de forma muy corta. Un poco de la historia de Israel, sí, ahí les estuve hablando, ¿no? Igual un poco de todo esto, la historia de Israel, el judaísmo, el monoteísmo, la desobediencia y la esclavitud y la salvación, ¿sí? Vamos a empezar con eso la semana que viene, ¿ok? Con esto terminamos, dejo de compartir. Em, Seguís grabando, Pablo. ¿Sigo grabando?